Bem-vindos ao Espanhol de Primeira, curso de espanhol para brasileiros. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los determinantes demostrativos y posesivos. Vamos a comenzar por los determinantes demostrativos. ¿Pero qué son los determinantes demostrativos? Los determinantes demostrativos los usamos a diario y sirven para indicar la distancia que hay entre la persona que habla y el objeto al que se refiere. Y esta distancia puede referirse tanto al espacio como al tiempo. Los determinantes demostrativos pueden estar en la forma del masculino singular y plural o del femenino en singular y plural, pero también pueden estar en la forma de neutro. Cuando estos demostrativos están en las formas de masculino y femenino, tienen que concordar en género y número con el sustantivo al que se refieren. Los determinantes demostrativos hacen referencia a tres niveles de distancia: cerca, distancia media y lejos. Vamos a ver ahora cuáles son cada uno de ellos. Los determinantes demostrativos que hacen referencia a la distancia cerca son este, esta, estos y estas. Los determinantes demostrativos que indican distancia media son ese, esa, esos y esas. Los determinantes demostrativos que indican que la persona que habla está lejos del objeto son aquel, aquella, aquellos, aquellas. Y cuando los determinantes demostrativos están en la forma de neutro, son esto, eso y aquello. Para que no nos quede dudas de lo que queremos establecer cuando decimos que hay tres niveles de distancia: cerca, media distancia y lejos, vamos a ver un ejemplo muy práctico. Podéis ver que en las tres figuras hay un hombre y un gato, pero en cada una de ellas el hombre y el gato están a una distancia distinta. En la primera figura, el hombre utiliza el determinante demostrativo este para referirse que el gato está aquí, en su espacio, está cerca de él. En la segunda figura, el hombre utiliza el determinante demostrativo ese para decir que el gato no está más a su lado, sino que está ahí, a una media distancia, ni lejos ni cerca. Y en la tercera y última figura de este ejemplo, el hombre utiliza el determinante demostrativo aquel para referirse que el gato está allí, está lejos de él. En el segundo ejemplo, vemos dos personas conversando y una de ellas está con una camisa nueva. La otra persona que le mira le dice: esa camisa te sienta estupendamente. Ella utiliza el determinante demostrativo esa porque habla de la camiseta de la persona que le escucha. Es decir, se refiere a una cosa que se sitúa en el espacio de la persona con la que habla. Si él estuviera hablando de la camiseta que él mismo lleva, entonces diría: esta camiseta me sienta estupendamente. ¿Por qué? Porque está hablando de un objeto que se sitúa en su espacio personal. El uso de los determinantes demostrativos en relación con el tiempo. Anteriormente hemos dicho que los determinantes demostrativos también sirven para situar algo en relación con el tiempo. Este, esta, estos y estas sirven para referirse al presente. Por ejemplo, este mes, porque es el mes actual, es el mes presente que estamos viviendo. También podemos decir este año, porque es el año en que estamos viviendo, es el año presente. Pero los determinantes este, esta, estos y estas, además de servir para referirse al presente, también sirve para referirse al pasado y al futuro. Pero ojo, no cualquier pasado o cualquier futuro. El pasado o el futuro más próximos. ¿Qué significa esto? Vamos a entenderlo con algunos ejemplos. Vamos a leer la frase. Este verano ha sido un desastre.
La frase me indica que el verano está en el pasado, no está en el presente. Está en el pasado porque ha sido un desastre. Pero puedo usar ¿por qué? Porque solo hay un verano por año. Entonces significa que ha sido el verano más próximo, es decir, el pasado más próximo. Si la frase estuviera hablando del verano del año pasado, entonces no podría decir este verano. Tendría que decir el verano del año pasado. Otro ejemplo, este mes está siendo espantoso. Usamos el determinante demostrativo ¿por qué? Porque estamos hablando del presente, del mes en que estamos viviendo. En el ejemplo anterior hemos utilizado para referirnos al pasado más próximo, el verano pasado, que ha sido el verano más próximo. Ahora estamos utilizando para referirnos al presente, porque estamos viviendo en este mes, el mes presente. Pero ahora vamos a utilizar es decir, una distancia más cercana en el tiempo para referirnos al futuro, pero al futuro más próximo. Pero en este ejemplo vamos a utilizar el determinante demostrativo pero en la forma femenina y plural. Estas navidades me voy a Cuba. En este caso se está refiriendo a un futuro próximo. ¿Por qué? Porque dice de estas navidades, las navidades del año en curso. Es decir, como el ejemplo que utilizamos al principio. El verano de este año es pasado, pero puedo utilizar porque es el pasado próximo. Y ahora puedo utilizar para referirme a las navidades porque son la Navidad de este año, el futuro próximo. Es decir, solo hay una Navidad por año. Entonces, estas navidades, la próxima Navidad. Ahora vamos a ver cómo hacemos uso del determinante demostrativo de distancia media, como hemos dicho anteriormente, que son ese, esa, esos y esas. Esos determinantes demostrativos que acabamos de ver sirven para señalar al pasado y al futuro. Pero no cualquier pasado o cualquier futuro, sino un pasado identificado y un futuro identificado. Vamos a ver dos ejemplos. Del 1 al 8 de julio no trabajo y esa semana me voy de vacaciones. Esta frase está hablando de un futuro, pero un futuro determinado, identificado en el tiempo. Cuando dice del 1 al 8 de julio no trabajo, está diciendo que en un futuro, en una fecha determinada, no va a trabajar. Pero como se trata de un futuro y no es un futuro próximo, como en el ejemplo anterior, porque en el año hay muchas semanas, solamente está identificando que de tal fecha a tal fecha no trabajará. Y será una semana que ya está identificada en el futuro. Entonces dice, y esa semana me voy de vacaciones. Entonces está hablando de un futuro que está identificado, pero no es un futuro próximo, sino un futuro que está a media distancia en el tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo usando el determinante demostrativo en el pasado, pero no un pasado próximo, sino un pasado que está a media distancia en el tiempo. La frase es la siguiente: ese día estaba muy cansado, por eso no te llamé. Está hablando de un pasado que está a media distancia en el tiempo. No es un pasado próximo, pero es un pasado identificado. ¿Por qué? Porque se refiere a un día específico en el pasado que ya habían mencionado en su conversación. Ahora vamos a ver la tercera forma que se usa para mencionar o para indicar un pasado que está lejano en el espacio del tiempo. Es decir, para señalar a un pasado lejano. Y los determinantes demostrativos que utilizamos en estos casos son los siguientes: aquel, aquella, aquellos, aquellas. Ejemplo 1. Aquella semana fue la más feliz de mi vida. Se refieren a una semana determinada de la cual ya han hablado, pero al utilizar el determinante demostrativo aquella,
indica que está hablando de una semana concreta pero alejada en el tiempo. Segundo ejemplo, aquel novio que tenías antes no me gustaba mucho. La frase habla de un novio que tuvo en el pasado, pero la forma que se utiliza el determinante demostrativo, aquel, indica que fue en un pasado lejano. Además de la forma que hemos visto hasta ahora, aún hay otra forma en que podemos usar los determinantes demostrativos, que es usarlo sin mencionar el sustantivo, al que se refiere cuando está claro de qué estamos hablando. Vamos a ver 3 ejemplos para que podamos entenderlo mejor. Son preciosas estas lámparas. Me llevo esta, esa y aquella roja. Es decir, está hablando sobre las lámparas, el sustantivo lámparas. Entonces, como entendemos y sabemos de qué estamos hablando, podemos decir, me llevo esta, que está cerca, esta lámpara, esa, la que está a media distancia, y aquella roja, que está lejos. Pero, ¿a qué se refiere cuando está hablando esta, esa y aquella? A las lámparas. Entonces, no hace falta que mencionemos otra vez el sustantivo lámpara, porque en la primera frase ya lo hemos identificado y sabemos de qué estamos hablando. Otro ejemplo, este vaso está limpio, pero ese no. Está hablando del vaso, el vaso que está cerca suyo, está limpio, pero el que está a media distancia no está limpio. Entonces, pero ese no, pero ese vaso. Pero como lo hemos identificado en la primera frase, este vaso, al mencionarlo o mencionar que está a media distancia, no hace falta que mencionemos otra vez el nombre del sustantivo. Entonces, este vaso está limpio, pero ese no. Vamos a ver una frase más de esta forma. ¿Te acuerdas de Raquel, la antigua novia de Rafa? Sí, claro, aquella sí que era guapa. En la frase se refiere a una persona, Raquel, que era novia de Rafa, pero dice la antigua novia. Es decir, ya identifica a esta persona en un pasado lejano. Y entonces ahora, al contestar cómo sabe de qué está hablando de Raquel, la antigua novia de Rafa, y es un pasado lejano, dice, sí, claro, aquella, pasado lejano, sí que era guapa, pero aquella, ¿quién? La antigua novia. Entonces no hace falta que diga, sí, claro, aquella novia de Rafa sí que era guapa. Simplemente podemos decir, sí, claro, aquella sí que era guapa. Y para que terminemos el tema de los determinantes demostrativos, ahora vamos a hablar sobre los demostrativos neutros. Esto, eso y aquello. Lo primero a decir es que los determinantes demostrativos neutros no tienen género. No son masculinos ni femeninos, por eso se llaman neutros. Y al contrario de los demostrativos masculino y femenino, no tienen plural, sino que son siempre singulares. Y además, nunca se usan con sustantivo, porque en español no hay sustantivos neutros. Usamos las formas neutras de los demostrativos cuando queremos señalar algo en relación con los espacios aquí, ahí y allí. Pero no sabemos su nombre, no importa su nombre, o no estamos hablando de un objeto concreto. Por ejemplo, cuando no sabemos el nombre del objeto, podemos decir, ¿qué es eso? Cuando ganamos un regalo, por ejemplo, no sabemos qué es lo que hay dentro. Entonces podemos preguntar, ¿qué es eso? Porque no conocemos el nombre del objeto que está dentro de la caja. También podemos decir, ¿has visto eso? Parece un ratón, ¿no? ¿Por qué? Porque el hablante no sabe exactamente qué es esa cosa. Entonces, cuando no sabemos el nombre del objeto, podemos decir, ¿qué es eso? Y cuando no sabemos exactamente qué cosa es, podemos decir, ¿has visto eso? ¿Qué es eso? Y no nos olvidemos que el demostrativo eso, aunque esté en la forma de neutro,
Seguimos utilizándolo para referirnos a una distancia media. Ahora vamos a ver cuando utilizamos esto en la forma de neutro. Esto utilizamos cuando no importa el nombre del objeto. Por ejemplo, queremos regalar algo a alguien. Entonces vamos a decir, toma, esto es para ti. Esto porque no importa el nombre del objeto, pero también porque se lo estoy regalando yo. Está en mi distancia cercana. Otro ejemplo, tengo que irme ya. ¿Puedes tú recoger todo esto? Todo esto se refiere a todas las cosas que hay que recoger. No importa el nombre de los objetos, pero son cosas que están en mi distancia cerca. Otro ejemplo, mira, esto lo pones encima del armario, eso dentro y aquello en la otra habitación. Son tres cosas que señalamos con el dedo. Lo decimos en la forma de neutro, esto, eso y aquello, porque no importa el nombre del objeto, pero sí por la forma que se usa del neutro. Por ejemplo, esto y aquello, podemos identificar que esto es lo que está a una distancia cerca, eso a una distancia media y aquello que está más lejos, más lejos, más lejos.